device is ready to pair. A ver, ahora sí se escucha. Me parece que voy a arrancar diciendo todo de nuevo, entonces. Bueno, muy bien. No sé por qué, pero lo que les decía es que, bueno, que espero que tengan una excelente jornada. Bueno, muchas gracias, Angélica, gracias por avisarme ahí. Que tengan una excelente jornada, pero también les compartía acerca de que al leer el devocional de hoy, ¿verdad?, que estamos teniendo esta semana en nuestro pan diario, me hizo acordar a una película que vi hace muchos años cuando era jovencito, que se llamaba El bueno, el malo y el feo. Era una película de vaqueros, ¿verdad?, allá de Estados Unidos, tiempo del viejo oeste, ¿verdad? No estoy recomendando que se vea, sino que me hizo acordar a eso. Porque justamente el devocional de hoy tiene que ver con la gracia de Dios, ¿verdad? Con el poder vivir esa libertad que tenemos en Cristo. Y me hizo acordar a eso porque, vamos a decir así, lo bueno de lo que es la gracia de Dios, cuando uno la ve y la entiende bíblicamente, lo bueno es acerca de, vamos a decir, lo contundente que es esas verdades y el cambio que traen a la mente, al corazón, a la vida, ¿verdad?, a la eternidad de un ser humano. Lo contradictorio es cuando tal vez como seres humanos desviamos, tergiversamos, ¿verdad? Eso es lo malo, ¿verdad? Cuando el ser humano, ¿verdad?, toma esa libertad o esa gracia, ¿verdad?, para ir al libertinaje, ¿verdad? Pero también lo feo, le puse así y sepan entenderlo, tiene que ver cuando somos confrontados por la gracia. Feo le puse no porque sea feo ser confrontado, pero vieron como dicen Hebreos cuando habla acerca, cuando habla acerca de que la disciplina o que ninguna disciplina al momento de recibirla es causa de gozo. Denme un segundito, voy a cambiar al internet del celular. Porque se está trabando mucho, entonces muy bien. Ahí cambié el internet del celular. Espero que ahora se vea mejor. Lo veía yo que se estaba trabando mucho y justamente es un tema en el que creo que obviamente también el diablo no quiere que lo tengamos bien clarito porque es una de las cosas en las que ha buscado destruir también la vida del creyente, ¿verdad? Ha buscado desviar la iglesia, ¿verdad?, tras malas enseñanzas. La gracia, lo bonito, lo bueno, lo maravilloso, es lo contundente que son sus verdades. Lo contradictorio, lo malo, es cuando el ser humano tergiversa. Y lo feo, por decir así en el momento, que no es causa de gozo, pero después produce, dice. Y es cuando nos confronta, la gracia de Dios nos confronta. ¿Sí? Vamos a escuchar una canción ahora sí, y después de eso leemos el devocional de hoy, oramos y nos metemos de lleno.
Amén. Maravillosa gracia la que vino Jesús a dar, ¿verdad? Obviamente la gracia del Señor, la gracia de Dios ha estado a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Dice que Noé halló gracia. Fue por gracia que Dios le dio a Adán y Eva también la promesa, ¿verdad? Del Redentor, ¿verdad? De la salvación que iba a venir por medio de Cristo. Siempre ha estado la gracia de Dios. Fue por gracia que llamó a Abraham, ¿verdad? Para formar allí su pueblo. Siempre ha estado, ¿verdad? Pero se ve manifestada claramente en la persona de Cristo, ¿sí? Vamos a leer el devocional de hoy, después de eso oramos, ¿sí? Compartirles que, bueno, gracias a Dios, doña Carmen anoche me mandaron, ¿verdad? Una foto y agradeciendo también, está bastante mejor, ¿verdad? Agradeciendo, doña Carmen, por las oraciones. También doña Teresa, una hermana en Cristo que estaba siendo operada ayer, también salió lo más bien, así que dar gracias a Dios por sus respuestas, ¿verdad? Siempre responde, ¿verdad? Pero dar gracias a Dios por esto, ¿sí? Saludos allí nuestra hermana Flori, nuestra hermana María del Carmen, el Señor les bendiga. Voy a leerles el devocional de hoy. Dice así: círculos estrechos. Un compañero de la escuela le regaló a mi familia una perrita de raza collie, la cual ya era muy viejita para poder tener cría, ¿verdad? Poco después nos enteramos de que esta hermosa perrita había pasado casi toda su vida dentro de un pequeño canil, de un encierro allí para perros, ¿verdad? Y que solo había aprendido a caminar en círculos estrechos. No podía ir en busca de cosas ni correr en línea recta, y aunque de ahora tenía un gran parque donde jugar, dice, pensaba que aún seguía encerrada. Eso me hizo acordar, ¿verdad? También, mientras leía a una ilustración que leí hace muchos años atrás en un librito, acerca de lo que son los elefantes, ¿verdad? Los elefantes de circo, que desde pequeñitos, ¿verdad? Los tienen atados a una cuerda y a una estaca clavada allí, ¿verdad? Entonces, claro, pequeñito, él tira y tira y tira de la cuerda, tira y tira de la cuerda, y llega un momento en que se da por vencido, como que su voluntad se ve quebrada, ¿verdad? Y, y después, aunque tiene un tremendo tamaño, aunque podría, vamos a decir así, arrancar esa estaca y arrancar un buen pedazo de tierra, si quiere, tiene la potencia, la fuerza, cuando de hecho lo usan para levantar esos mástiles y las carpas de esos grandes circos que, bueno, antes lo usaban, pero sin embargo cuando lo atan a esa cuerdita, allí queda, porque en su mente su voluntad ha sido quebrada y ya es como que no tiene la fuerza, ni lo intenta ya poder arrancar eso, ¿verdad? Dice, así también los primeros cristianos, estamos hablando de la iglesia primitiva, muchos de los cuales eran judíos, estaban acostumbrados a estar encerrados dentro de la ley mosaica. Y aunque la ley de Dios es buena y Dios la había dado para convencernos de pecados y guiarnos a Jesús, había llegado el momento de poner en práctica una nueva fe basada en la gracia de Dios y en la libertad de Cristo. Y acá es donde viene lo que les mencionaba, ¿verdad? Acerca de la gracia de Dios, ¿verdad? Lo contundente, lo contradictorio y lo confrontativo, ¿verdad? Una nueva fe basada en la gracia de Dios y en libertad en Cristo. Pero ellos dudaban, después de todo este tiempo, ¿eran realmente libres? Les costaba, ¿verdad?, llevar adelante esa vida. Por eso fue lo que le pasó a los Gálatas, ¿se acuerdan? Y después el apóstol Pablo los confronta, le dice, tan necios soy, habiendo comenzado bien, habiendo comenzado por la gracia, ahora queréis volver, ¿verdad?, atrás, ¿verdad?, a la ley, a esa esclavitud. Dice, tal vez nosotros tengamos el mismo problema. Quizás crecimos en la iglesia, en iglesias que son muy legalistas, ¿verdad?, con reglas rígidas, que nos limitaban en todo,
o fuimos criados en hogares muy permisivos y ahora anhelamos la seguridad de las reglas. Sea como sea, es hora de poder abrazar la libertad en Cristo. Jesús nos libertó para que le obedezcamos por amor y nos sirvamos por amor los unos a los otros. Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres, ¿sí? Y el tema de la gracia de Dios, ¿verdad? Es un tema que es sumamente importante entenderlo bien, pero también vivirlo bien, ¿sí? Vamos a orar y después de eso nos metemos de lleno en el devocional de hoy y espero en el Señor que pueda ser de bendición y de edificación para tu vida. Querido Dios, Padre Celestial, gracias por tu gracia. Gracias, Padre Celestial, por ese favor inmerecido, Señor, que tú nos has hecho, Señor, como has buscado favorecernos. Padre, gracias porque sabemos que es por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y amado Dios, queremos rogarte para que ahora, al poder compartir de este tema, Señor, seas tú hablando a nuestros corazones, desafiándonos, Señor. Padre, gracias porque sabemos que tenemos tu palabra, tenemos tu Santo Espíritu, Señor. Y Padre, queremos tener corazones fértiles y poder ser desafiados por ti a una mejor vida, Señor, a una vida que sea de mayor provecho. Padre, gracias por tu amor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, la gracia de Dios. Qué tema, ¿no? La gracia, bueno, en el Antiguo Testamento se traducía mucho como misericordia, ¿verdad? Gracia y misericordia, podríamos decir, son dos conceptos que van muy ligados, ¿verdad? La Biblia habla de que somos salvos por gracia, pero también dice, pero cuando se manifestó la gracia y, ¿verdad?, la misericordia de Dios para salvación, son dos términos que van muy relacionados. Y obviamente ambos responden al amor de Dios y a la necesidad nuestra, ¿verdad? Gracia significa así, el favor de Dios, ¿sí? Es el favor de Dios para los hombres. Es un favor que es inmerecido, porque el ser humano, nosotros, lo único que nos merecíamos por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestra maldad, por causa de nuestras iniquidades, ¿verdad? Lo único que nos merecíamos era la condenación. Por haber sido rebeldes, por haber sido enemigos de Dios, lo único que nos merecíamos era la condenación eterna, el infierno, ¿sí? Como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, era lo único que nos merecíamos. Pero Dios en su gran amor nos hace ese favor inmerecido, eso es lo que significa gracia, favor inmerecido de parte de Dios para con los hombres, y que si no viniera de Dios no puede venir de nadie. ¿Sí? Esa gracia que tiene que ver con lo que es la salvación, que tiene que ver con lo que es la santificación, que tiene que ver con lo que es el servicio, con lo que tiene que ver el discipular, con lo que tiene que ver el crecer, con lo que tiene que ver el evangelizar. Esa gracia de Dios, si no viniera de Dios, no puede venir de nadie. Personas pueden tener gracia y misericordia con vos, ¿verdad? Pero no en estos aspectos. Nadie, ningún ser humano te puede dar salvación. Ningún humano te puede dar la gracia que necesitas para santificarte. ¿Sí? Solamente Dios lo puede hacer. Ahora, para salvación, en Efesios capítulo 2, en el versículo 8, dice así, Efesios capítulo 2, versículo 8, yo sé que esto muchos no debemos conocer, lo debemos saber aún de memoria, ¿verdad? Pero es bueno y es importante que lo tengamos bien clarito. Dice así, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por ese regalo, por ese favor inmerecido, sois salvos, ¿sí? No es por ninguna obra, no es por ningún mérito, no es por cumplir la ley, no es por las obras santas que hago, no, la salvación es, ha sido y va a ser siempre por gracia, por ese favor inmerecido de parte de Dios, por ese regalo, ¿verdad? Dice, por gracia sois salvos, dice, y esto es por medio de la fe.
Y no es fe en cualquier cosa, es fe en la persona de Cristo, es fe en Dios, ¿verdad? Es fe en esa obra que hizo Dios al tomar forma de hombre, ¿verdad? Y morir en aquella cruz del Calvario por todos nuestros pecados. En aquel tiempo, en la antigüedad, era fe, ¿verdad?, hacia el Cristo que iba a venir, hacia el Cordero de Dios que iba a venir. Hoy por hoy es fe en el Cristo o en el Cordero que vino y murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿sí? Es algo que Dios nos da y esa fe viene, dice, por el oír y el oír de la palabra de Dios. Sin el conocimiento de la Escritura no podría haber esa fe salvífica. Por eso es tan importante que llevemos el mensaje de salvación a todas las naciones, ¿sí? Dice, pues es donde Dios, después dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, ¿verdad? El hecho de ser salvos, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya el hecho de que dijera que es por gracia, ya está clarito. Pero después, viste, como quien dice, más claro, echale agua, bueno, aún, viste, dice, no por obras, no por obras. Y después dice, ¿para qué? La razón, dice, para que nadie se gloríe. Porque generalmente, viste, caemos en que, bueno, yo estoy acá en el cielo porque yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, porque generalmente ese es el propósito de los que hacen obras para creer que van a ser salvos. Obviamente eso no les va a dar salvación porque Dios es contundente, es sumamente claro, dice, es por gracia, no por obras. Más contundente y más claro es lo que dice Romanos, o lo que dice Pablo allí en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, ¿verdad? Donde es impresionante todo el capítulo 3 de Romanos, y es tan clarito, ¿verdad? Dice allí Romanos capítulo 3, les leo desde el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sabemos que si es gracia y es un regalo, es gratis, obviamente gratis para el que lo recibe. El precio precioso, alto, sublime lo pagó Cristo, su propia vida, ¿sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el pago o la compra que es en Cristo Jesús. Versículo 28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, lo contundente de la gracia de Dios. Lo contundente tanto para salvación como para santificación. Para santificación. Bueno, en estos días que hemos estado, ¿verdad?, en los devocionales de Filipenses, ¿verdad?, el mes pasado, bueno, no, todavía estamos en agosto. Hemos estado en Filipenses, ¿se acuerdan? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él la comenzó, Él la va a perfeccionar. Y obviamente esa libertad que tenemos en Cristo por su gracia, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, esa gracia que tenemos en Cristo, por su gracia, ¿verdad? Nos hace libre, ¿verdad?, de la condenación del pecado, nos hace libre de esa culpa que trae el pecado a nuestras vidas, pero también nos hace libre del control del pecado, ¿sí? Y Pablo nos desafía, ¿verdad?, a que podamos estar firmes, estar pues firmes en la libertad que con Cristo, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, estar firmes y sigamos creciendo, ¿verdad? Ya no necesitamos estar bajo el control del pecado, ¿sí? De hecho, allí en Romanos también capítulo 6, el apóstol Pablo dice así, en el versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no va a tener ese señorío, no vamos a ser esclavos, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no necesitamos vivir bajo la esclavitud, el control o el enseñoreamiento del pecado sobre nuestras vidas. Ahora, esta gracia nos va a llevar en un crecimiento, obviamente, ¿sí? Y lo vamos a ver un poco más adelante en la parte de la confrontación, pero quiero que
podamos pensar ahora en lo contradictorio. Lo bueno es lo contundente. Lo contradictorio es cuando tomamos, ¿verdad?, esos conceptos y los distorsionamos, los desviamos, los tergiversamos, ¿verdad? Y caemos, ¿verdad?, en que, bueno, como soy libre, como ya Cristo murió por mí, como ya me voy al cielo, entonces hago lo que quiero, vivo como quiero, hago mi vida. Y el diablo ha sido tan astuto, ¿verdad? Tan astuto, ¿verdad? Bueno, los falsos maestros también enseñando y nuestra propia carne, que generalmente siempre busca lo que le satisface a ella y no, obviamente no va a buscar lo que agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, lo contradictorio de la gracia es cuando tergiversamos y queremos usar esa gracia para un libertinaje o rechazamos la gracia para ir hacia un legalismo, ¿verdad? Por eso dice Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo le dice a la iglesia allí en Roma, le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, evidentemente estaba habiendo ese problema en aquel momento y lo hay hoy. Hoy, lamentablemente, muchas personas dicen, sí, yo soy salvo por gracia, pero viven como si la gracia de Dios, como si nunca se hubiesen encontrado con Cristo. Y sus frases, ¿verdad?, son muy lindas y muy, wow, viste qué bonita, pero no agarran la Biblia ni siquiera una vez a la semana, cuando cada día deberíamos comer. Cada día. No se congregan, pero soy salvo, la gracia de Cristo. Eso es tan ridículo como decir de que, y yo se los compartí esto hace tiempo atrás, de que resulta que en la esquina hace un ratito, ¿saben? Me acaba de pasar un camión con acoplado por encima, venía como a 120 kilómetros por hora, no lo pude esquivar, me chocó, y acá estoy, bueno, es ridículo. Si tuve un encuentro con Cristo, si me encontré con su amor, con su gracia, hay nueva vida. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero lo contradictorio, ¿verdad? Y evidentemente acá en esta iglesia lo estaba viendo y por eso Pablo se los dice así tan clarito. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Bueno, él ya lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada, y por eso vemos, viste, un cristianismo tan light, un cristianismo sin compromiso. El apóstol Pablo, que era el apóstol de la gracia, le llamaban así, ¿verdad? O el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Pero el apóstol de la gracia, vos lo ves que aunque él entendía y comprendía que era por gracia, no por eso abusaba de la gracia. No sé si les ha pasado, pero lo podemos ver, ¿verdad?, en la actitud que tuvo el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Caía maná y le decían, no te lleves de más, lleva lo que necesitas, lo que te sobre no te va a servir para el otro día. Y uno lo ve muchas veces también, ¿verdad?, cuando hay algo que es regalado, cuando hay algo que no se tiene que pagar, como muchas veces se cae en abusar de eso. Están regalando comida, ¿viste? Y se llevan un montón, no piensan en el resto, ¿verdad? Se llevan un montón, tal vez no van a comer, o tal vez van a comer de más, o van a comer y comer de más y encima les va a sobrar y a veces se lo dan al perro o a veces se les echa a perder. ¿Viste? Ahí regalan en la olla popular. ¿Por qué? ¿Por qué ese abuso? Y ese es una de lo que es lo contradictorio. Está la gracia de Dios. ¿Por qué vivir en ese libertinaje o en ese legalismo? ¿Por qué no vivir en esa libertad que hay en Cristo? Bueno, yo ya, como leímos hace un ratito, yo ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, a mí no me vengas con todas esas cosas, yo vivo en la libertad. Bueno, es que justamente la libertad que hay en Cristo
nos lleva aún a una capacidad de poder vivir más. ¿Sabes? El judío quería vivir bajo la ley. De hecho, los fariseos, mira, cuando Jesucristo confronta, voy a ir rapidito, no es para meterme mucho, pero cuando Jesucristo confronta allí en Mateo capítulo 5, ¿se acuerdan? Confronta el pensamiento que estaban teniendo aquellos judíos, aquellos fariseos, ¿verdad? Y le dice así, versículo 21, Mateo capítulo 5, versículo 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso era lo que decía la ley mosaica, ¿verdad? ¿Se acuerdan los 10 mandamientos entregados allí en el monte Moriah, en el monte Sinaí a Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Le dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero mirá, en Cristo aún es, vamos a decir así, profundizar más. Sería como no vivas la superficialidad de la ley. Ahora en Cristo, con esta nueva vida, tenemos la capacidad de poder vivir una vida agradable, de obediencia, de corazón, ¿verdad? Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Es como que va más abajo, es mayor la exigencia. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, está lo físico, pero ahora voy a lo más interno, a lo del corazón, a cuidar tu mente. ¿Se entiende? Debemos ir más allá. Y ciertamente no caer en esa contradicción. Pero lo feo, y en cierta forma que es bueno, la confrontación de la gracia de Dios. ¿Sí? La idea es que, viste, algunos dicen, bueno, yo ya no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia, pero la ley, la escritura, dice aquello que nos muestra, ¿verdad?, cuál es nuestra pecaminosidad. La ley es la que nos lleva a Cristo, ¿sí? Y nos lleva a Cristo porque nos muestra qué tan pecadores somos, pero también nos muestra la incapacidad que tenemos de poder vivir y que solamente en Cristo podemos cumplir, vamos a decir así, con la ley de Dios. Por eso Pablo dice que también la ley, dice toda la escritura, ahí está también la ley, toda la escritura es inspirada, dice es útil, ¿sí? Es útil, ¿verdad? Allí en 2 de Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Es útil. Y allí, ¿verdad? Es aquellos mandamientos también los que, vamos a decir así, nos ponen lo mínimo. Es como lo del diezmo, es lo mínimo. En Cristo podemos ir más allá, profundizar y dar y servir y crecer. Es en la gracia de Dios que somos confrontados a crecer. Lo vimos hace unos días atrás, no me acuerdo en qué tema fue, cuando Pedro dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, creced en esa gracia. Lo vemos, vamos a decir así, en lo que es el discipulado. El apóstol Pablo, ¿verdad? Allí mismo en Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y ahí le habla acerca de lo que es la encomendación, ¿verdad?, del discipulado, o entrenar a futuros líderes. Ese servicio es por la gracia de Dios. También en la confrontación que nos hace, ¿verdad?, que por la gracia de Dios, allí en Efesios capítulo 3, versículo 8 dice, en cuanto a evangelizar, dice, a mí, Efesios capítulo 3, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El crecer, el discipular, el evangelizar, el realizar cualquier tipo de obra en cuanto a la vida cristiana. El 2, Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Entonces un concepto correcto y claro nos lleva a que lo contundente no vivamos en lo contradictorio. Y aunque tal vez la confrontación en el momento no sea la más agradable, vivamos como Él quiere. Él preparó cosas de buenas obras de antemano. Él nos dejó para que en su gracia podamos llevar el Evangelio. Él nos dejó para que en su gracia podamos discipular. Debemos esforzarnos en esa gracia. Como hablábamos con un hombre el domingo, él, si no me equivoco, creo que me dijo que tiene, creo que 47 años de haber conocido a Cristo. Tiene más años de haber conocido a Cristo que los que yo tengo de vida. Pero hablábamos acerca de lo que es la gracia de Dios. Todos los recursos de Dios allí a disposición nuestra. Debemos esforzarnos en aprovecharlos. Tanto él como su esposa están necesitando hoy, ya por la edad, ¿verdad? Y por algunos problemas respiratorios, están necesitando a veces tener que conectarse a un tubo de oxígeno. Y allí está el tubo y tiene todos los implementos y tiene la carga, pero ellos necesitan ir y conectarse. Bueno, así también nosotros. Esforcémonos en la gracia de Dios para vivir aquellas buenas obras, para poder evangelizar, para poder discipular, para poder crecer. Crezcamos. No usemos esa gracia y esa libertad que tenemos en Cristo como ocasión para el pecado, ni para el libertinaje, ni para el legalismo. Vivamos. Como dice en Gálatas, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan una tremenda jornada, ¿verdad? Disfrutando de esa gracia. Con algunos nos vemos esta noche. Esta noche voy a estar yo cerrando la clase de Ministerio Juvenil, ¿sí? Ya la próxima semana, en septiembre, estamos arrancando con Epístolas Universales. Va a estar allí el misionero Carlos Pinto, de Córdoba, Argentina, compartiendo con nosotros. Y bueno, con otros nos vemos mañana a las 9 de la mañana para seguir con estos devocionales, ¿sí? Les dejo un motivo de oración. Estemos orando por la conferencia bíblica que vamos a estar teniendo del 22 al 25 y pedirles también oración por lo que va a ser el viaje misionero que vamos a estar teniendo a Bolivia junto con mi hija, la del 19 de octubre al 4 de noviembre. ¿Sí? Un abrazo grande, el Señor les bendiga, oramos y quedamos despedidos. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque es por tu gracia que podemos llegar a conocer y ser salvos, Señor. Es por tu gracia que podemos crecer, Señor, y ser santificados y ya no vivir más bajo el control del pecado, ni viviendo bajo la culpa. Padre, gracias porque nos has librado de esa condenación. Y amado Dios, nos da, Señor, todo lo que necesitamos para crecer, para evangelizar, para discipular, para hacer esas buenas obras, Señor, que tú preparaste de antemano. Ayúdanos, Señor, a no tergiversar eso. Padre, si alguno de aquellos que hoy está escuchando o que vaya a escuchar más adelante está, Señor, deformando tu gracia, creyendo que, bueno, sí, soy salvo por gracia y vivo como quiero. Padre, sé tú confrontándolo. Sé tú confrontando, Señor, esa forma de pensar que no es proveniente de ti, más bien es algo diabólico, es algo carnal. Padre, sé tú dándole, Señor, lo que necesita para poder vivir una vida agradable a ti, una vida de gracia, una vida de obediencia. Gracias, amado Dios, por lo que tu palabra nos confronta y nos dice. Amado Dios, sé que muchas veces al momento no es causa de gozo, pero cuando lo pensamos, lo meditamos y eres tú obrando en el corazón, trae fruto apacible de justicia. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Y bueno, estamos en contacto y a las órdenes. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana.